Muy buenas tardes a todos. Voy a hablar en octubre del año 2023. En este caso la fecha es algo que conviene mencionar porque en estos momentos España está siendo continuamente en las noticias sacudida por una serie de tensiones nacionalistas. Y el tema que quiero hoy tratar es ese, el independentismo que hay en España. Pero ojo, no lo voy a tratar como un político, tampoco como un historiador. Lo voy a tratar solo desde la perspectiva de un padre espiritual, solo desde el enfoque de la religión, de lo moral, desde el ángulo del Evangelio. No me voy a meter en campo ajeno. Pero, ¿qué podemos decir acerca de la moralidad del nacionalismo independentista que hay en España? Hay que abordar el tema. Antes de nada, quiero decir que hay personas morales, sensatas, cultas, buenas personas, buenos cristianos, en ambos lados de esta disputa teórica. Por lo tanto, el respeto hacia las personas es algo que debe darse, por supuesto. Podemos pecar contra la caridad tanto de parte de los que defienden la unidad de la nación española como de parte de los que defienden la independencia, pues, de Cataluña o del País Vasco. ¿Significa esto que da lo mismo todo? No, eso es lo que vamos a intentar analizar en esta charla. El enfoque moral de esta cuestión. Pero hay que dejarlo claro. En una democracia tienen derecho a expresar sus ideas los que piensan de una manera y los que piensan de otra. Por supuesto, no habrá libertad de expresión en casos evidentes, como de alguien que defendiera el asesinato, la violación, la discriminación de las distintas etnias humanas, etcétera, etcétera. Pero tienen que ser cosas muy claras, muy directamente reprobables, porque ya si empezamos en indirectamente, caemos en subjetivismos. La libertad tiene que prevalecer sobre los subjetivismos. La libertad de asociación, la libertad de expresión, la libertad de tratar de conseguir uno lo que cree que es lo mejor, aunque esté equivocado. Entre los que defienden la unidad de España, algunos dicen habría que prohibir los partidos que defiendan la independencia. ¿Por qué? Y responden, porque están equivocados. Ya, pero si tuviéramos que prohibir las cosas porque están equivocados, habría que prohibir muchísimas cosas. En una democracia hay libertad para defender las propias ideas. Si alguien quiere crear en una nación el partido vampírico nacional, pues tiene derecho a crear el partido vampírico nacional si tiene el número de votos requeridos y las condiciones que requiere la ley. La libertad. Ahora bien, el hecho de que haya libertad, ¿eso significa que da lo mismo la independencia de Cataluña o del País Vasco?
la respuesta que demos a esta pregunta va a valer para muchos otros procesos independentistas en el resto de Europa o en el resto del mundo. El independentismo, más razonable o menos, puede arraigar en prácticamente todas las naciones de la Tierra, salvo que sea una islita muy pequeña con poca población, pero incluso allí. Estoy pensando en países de Latinoamérica en que una zona puede ser más rica que otra y fríamente decir, oye, nos valdría la pena la independencia, salimos ganando. No hay país que no pueda replantearse su unidad. Por lo tanto, después de hablar de la comprensión, respeto, caridad hacia el que no piensa como yo, vamos a tratar de analizar la moralidad o no del independentismo. La Iglesia reconoce el derecho de autodeterminación. Ahora bien, la Iglesia nunca ha dicho que sea un derecho la secesión. Me explico. Si un país es invadido, por ejemplo la Unión Soviética, invade Armenia o Georgia, una vez que cae la Unión Soviética, se puede plantear a la población, ¿queréis ser independientes? Porque evidentemente, si el 90%, el 80%, el 75% quieren ser independientes y la unión se produjo por una invasión, el caso de Georgia es un poco más complejo, la verdad sea dicha, pero bueno, si una población en unas circunstancias así quisiera ser independiente, lo lógico, lo razonable, lo que nos dicta el sentido común es que no, la respuesta no puede ser no, vosotros seguís unidos queráis o no queráis. Una población invadida tiene el derecho de autodeterminarse. ¿Preferimos seguir unidos o recuperamos la libertad? A veces puede no tratarse de una invasión, puede ser un pueblo antiquísimo que lleva siglos en un imperio, pero que tenía su lengua propia, que tenía sus costumbres propias y fue oprimido. Un pueblo oprimido durante siglos, en un momento dado, puede crear un partido para decir, emancipémonos. Ha habido casos así, ha habido casos en que esto ha sucedido. Ya no digamos nada, esos son ejemplos evidentes. Un territorio de África en el que se entra por la fuerza, se conquista, y en el siglo XX pues, se plantean, ¿preferimos seguir unidos a la metrópoli o nos independizamos? Es una pretensión totalmente lícita, es razonable. ¿Somos dueños de nuestro propio destino o preferimos unir nuestro destino al de la metrópolis? Los países de África pues decidieron todos ellos la independencia, pero hubo islas que en el mundo prefirieron seguir manteniendo ese cordón umbilical con una metrópolis. Una cosa es el derecho a la autodeterminación y otra cosa es la secesión, es decir, que un territorio que no fue conquistado por otro pueblo, que no fue oprimido, tiene derecho en un momento dado a secesionarse. Esta parte es más rica, tiene más recursos, ¿por qué seguir unidos?
por poner ejemplos clarísimos, los hay menos claros, evidentemente. Guinea Ecuatorial, al acabar en el siglo XX, pues se planteó, ¿seguimos unidos a España? Y un referéndum dijo, no, pues ya está. Es muy respetable esa opinión y el pueblo ha decidido. Sin embargo, imaginemos a Argentina, que una zona dijera, en el norte, dijera, pues vamos a independizarnos. La parte norte de Argentina no es una historia de opresión, no es una historia de conquista. Eso sería una secesión. Imaginemos, por ejemplo, que la zona de Seattle, rica, Silicon Valley, etcétera, dijera, hemos decidido que nos conviene secesionarnos del resto de Estados Unidos. Eso sería una secesión, no un derecho de autodeterminación. Una cosa es el derecho de autodeterminación de un pueblo conquistado u oprimido, otra cosa es la secesión de un territorio por conveniencias económicas, por una determinada ideología que se ha impuesto, romántica, que apela a unas raíces históricas inexistentes. Raíces históricas para la independencia de un pueblo siempre va a haber, siempre va a haber. Cataluña y el País Vasco podrían ser países independientes por su tamaño y por su historia, sí, sí. Y también Galicia. ¿Y por qué no Andalucía, con una historia tan diversa del norte de España? Podrían. Y lo mismo podríamos decir de muchos lugares de Europa. Muchas zonas podrían ser de verdad países independientes que funcionarían bien. La razón por la que una región a veces pertenece a un país o a otro son razones azarosas. Un río, hasta donde predomina una lengua que a veces avanzó más en una época y en otra retrocedió. Hay mil razones dependientes solo del azar, una victoria en una batalla, para que una región pertenezca a un país u otro. Razones a las que aferrarnos para una independencia siempre vamos a tener. Ya no digamos nada en África, cuando ha surgido la guerra de Ucrania, y lo decían algunos líderes africanos, aquí en África a veces los conquistadores blancos pusieron una frontera aquí, allá, en este río, en estas montañas. A veces estaban mal hechas esas delimitaciones de territorio sin mucha racionalidad. Pero claro, como empecemos a problematizar todo, no vamos a acabar nunca. Ojo, ni siquiera digo apelando a la guerra. Como lo problematicemos todo, no nos vamos a entender nunca, nos vamos a enfrentar siempre. Dejemos las cosas como están, por muy azarosas que sean las razones por las que se ha hecho esa división. Por lo tanto, derecho de autodeterminación de un pueblo oprimido, sí, o conquistado. Derecho de secesión de un terreno más en una nación no es un derecho. No es un derecho. Ojo, ojo. Yo que defiendo esto, si un partido nacionalista o una coalición de partidos nacionalistas, desde la ley, desde el respeto a la ley, lograra su independencia, a base de conversaciones, de acordar ese proceso, de un referéndum, etc. Si al final la ley de una nación lo acepta, venga, lo que salga, si la mayoría quiere esto, pues ya está, punto final. Una cosa es la
verdad objetiva. Esto es adecuado, no es adecuado, es conforme a la razón, no es conforme a la razón. Y otra cosa es que del mismo modo que una secesión no se puede imponer por vía de la fuerza, que eso puede conllevar gravísimas consecuencias, gravísimas. No se puede imponer por la vía de la fuerza, pero si ambas partes están de acuerdo en pactar las reglas del juego para la consulta y aceptar lo que salga, un caso de eso es, por ejemplo, el caso de Escocia. Pues ambas partes estuvieron de acuerdo, el Reino Unido y Escocia, en un referéndum y amistosamente aceptarían lo que saliera en ese referéndum. Después no salió la independencia, hablo en el 2023. Es decir, tratamos de ver lo que es un derecho y lo que no es un derecho. Afirmamos tajantemente que es ilícita la secesión por la vía de la violencia. Ahora bien, aunque desde el punto de vista de la racionalidad no sea un derecho, si ambas partes pactan un camino que de un modo pacífico y legal se consume la ruptura de esos lazos de unión, pues lo aceptaremos. Y no estaremos refunfuñando todo el tiempo y algunos maldiciendo, no se debe hacer eso. Pues si se ha producido, ya está. Quiérelos, un país más y ya está. Ya sé que un país al que se cesiona una parte se sentirá muy frustrado, así como siempre una independencia es una oleada de entusiasmo y de empezar de cero. La unión de los territorios, de las personas que conforman una nación, un Estado, tiende a la permanencia. La unión que conforma un Estado de por sí no es transitoria. Una vez que creas un Estado, ese tipo de unión, por su propia naturaleza, debe ser permanente. Estamos discutiendo quién ejerce la autoridad máxima en un territorio, en un grupo de personas. Eso no se puede estar discutiendo cada 5 años. No se puede estar todo el tiempo poniéndolo en cuestión. Es una cosa muy seria. A veces no pasará nada, pero una vez de muchas pueden las cosas salir muy mal, porque estamos poniendo en cuestión quién tiene la autoridad última sobre un territorio, la autoridad para hacer valer la ley. Las naciones creadas tienden a la perpetuidad por una razón. Hay otro tipo de asociaciones que son temporales. Si yo me asocio con alguien, pacto con alguien, acuerdo con alguien que me haga un trabajo, es una forma de asociación comercial. Usted me hace esto, yo le doy este dinero. Eso, por su propia naturaleza, es temporal. Me hace esto, yo le doy esto. O dos empresas que se alían y dicen, venga, vamos a aliarnos para sacar adelante esta prospección petrolífera o esta explotación minera o levantar este edificio. Eso, por su naturaleza, es temporal. Podrá haber más pactos y más acuerdos y más asociaciones y más alianzas, pero es temporal. Otras, por su propia naturaleza, no son perpetuas. Yo me pongo a trabajar con un patrón, pero en un momento dado puedo decir, ya no quiero seguir trabajando con usted. O el patrón debe tener libertad para decir, mire, ya
no quiero que usted siga trabajando conmigo. Puede prolongarse en el tiempo, pero por su naturaleza no es perpetua. El matrimonio, por su naturaleza, es perpetuo. Es perpetuo. El matrimonio es un tipo de unión, de asociación, que per se es para siempre. No solo por el tipo de amor, por el hijo que van a hacer, por tantas y tantas cosas. Pertenecer o no un territorio a una nación no es algo que sea como decidir el color del jersey que me pongo hoy o qué tipo de flores pongo en el jardín. Es algo mucho más serio. La falta de acuerdo en ese tema puede conllevar consecuencias muy graves, incluso el derramamiento de sangre, en caso de que no quiera ceder ninguna de las partes. Hay que tomárselo muy en serio. Yo puedo decidir, bueno, yo no, yo voy de negro, pero un laico puede decir, hoy me pongo el jersey rojo, hoy me pongo el jersey azul, mañana me pongo unas rayas. Y no vale esto para una región, hoy pertenezco a este país, mañana me secesiono, pero pasado mañana quiero volverme a unir. No. La unión de los territorios y personas que conforman una única soberanía per se es una unión permanente. De hecho, si Cataluña se independizara, si al final es lo que decida el pueblo, evidentemente un valle como el de Arán podría decir, queremos ser independientes como Andorra. ¿Por qué no vale para unos lo que vale para otros? Ah, es que es más pequeño. Ya, pero ¿dónde está la raya de lo pequeño? Hay estados muy pequeños. Ahí está Andorra y no es el más pequeño de todos. Si es lo que decida la gente, porque algunos digan, es que es la libertad, es la libertad. Bueno, ¿por qué no podría secesionarse Barcelona y ser una ciudad-estado? ¿Por qué no? U otra. ¿Qué problema habría si al final todo es una cuestión de lo que diga la democracia? Y el proceso puede repetirse y repetirse hasta el infinito. La cantonalización de una nación, por pequeña que sea, puede proseguir. Puede proseguir. En el fondo, ¿qué es un Estado? Hay individuos sueltos, pero en un momento dado esos individuos, hace miles y miles de años, comprendían que tenían problemas comunes, desafíos comunes, y podían asociarse formando una unidad, un pueblo o una ciudad. Y varias ciudades podían de nuevo tener razones que conviniera esa asociación, esa unión permanente, formando una unidad. Porque una cosa es una alianza y otra cosa es formar una unidad. Y así se crearon pequeños espacios de independencia, de soberanía, en los que se había formado una unidad. La historia humana ha ido conformando unidades soberanas desde el principio de los tiempos. Hay una cosa que hay que decir en abstracto, de un modo genérico. La unidad es buena. La unidad en sí misma es buena. La división, sin entrar en más consideraciones, en sí misma no es un bien. El que los seres humanos nos pongamos de acuerdo para afrontar los desafíos, las necesidades, los problemas, todo, de un modo coordinado, armónico, todos juntos, eso en sí es un bien. El pensar, no, yo prefiero no estar en esta armonización, en esta unión,
en sí mismo es un mal. No, la división no es más libertad. Sobre todo para alguien como yo, que creo en la familia humana, y que cuando veo las líneas de división de países, son líneas administrativas, meramente administrativas. Somos la gran familia humana. Me interesa el bien de los de Marruecos, de Corea del Sur, de Chile, de todas partes, y somos todos hermanos. Bien, hay circunscripciones que llamamos países. Pero no se puede estar jugando siempre con las circunscripciones. No se puede fomentar la aversión hacia el otro para que la línea de independencia llegue hasta aquí. Porque el nacionalismo, qué duda cabe, per se fomenta la aversión, el enfrentamiento, el odio. Otra cosa es que los políticos sean sensatos y no sigan adelante, pero de por sí se crea un proceso que favorece, que fomenta esto. La unión, es decir, pongámonos todos de acuerdo para ayudarnos. Alguien puede decir, bueno, pero la independencia, mira, ya está arreglado esto y cada uno que siga su camino. No, muchas veces la independencia es el comienzo mayor de los problemas, porque una nación puede echarle la culpa de todo a la otra. No nos va bien en la economía porque estos nos están boicoteando, no nos va bien siempre por el vecino. La independencia puede ser el comienzo de nuevos problemas. A alguien que me esté escuchando, que sea nacionalista, ya estoy escuchando un discurso muy españolista. No, esto vale para todos los países, Argentina, Chile, Italia, partes de Francia, por supuesto, Países Bajos, etcétera, etcétera. Vale para todos. Razones, por supuesto que sí, la lengua, una historia, razones hay de sobra, para que muchos territorios se independizaran. La cuestión es, ¿por qué no buscamos el bien común entre todos? En vez de decir, no, yo hablo esta lengua, no, es que en el siglo tal, no, es que en el siglo otro pasó esto, nosotros éramos distintos. Vale, podemos insistir en la diversidad como separación, como división. O podemos ver cada país enriquecido por las diferencias, la diversidad. Si se crea la división, ojo, allí pueden empezar los enfrentamientos ya no con grupos de personas o un partido, sino con todo un Estado. Con todo un Estado. Es verdad que a ratos he mencionado el problema español, pero el mismo problema existe en Italia, existe en el Reino Unido, etcétera, etcétera. Y lo que es peor, se puede exportar. Perdón. Se puede exportar a otros lugares. Con toda la retahíla de aversiones extremistas que creen el odio, o incluso con enfrentamientos armados. Ojo, cabe el nacionalismo, pero en versión nacional, atacando a los grupos que quieren la independencia. Sí, también cabe que la obcecación, el odio, el enfrentamiento venga por parte de radicales que defienden la unidad de un modo que es impropio. Todo lo que sea odio, todo lo que sea, ya no digamos nada, enfrentamiento violento, es malo. Es malo. Deje usted a la ley, deje usted que la ley siga vigente y haga lo que tenga que hacer y que personas independientes, como son los jueces, juzguen de acuerdo a la ley.
pero cabe también una defensa de la unidad contra la caridad, contra el amor cristiano, claro que sí. Yo he expresado mi opinión, porque al final, secesión es lícita o no, es un derecho o no, hay que dar una respuesta. Como sacerdote, si existiera un derecho a la secesión, y yo amparándome en la moral cristiana, dijera, usted no tiene ese derecho, estaría haciéndoles un mal. Si el derecho existe, hay que protegerlo, hay que salvaguardarlo. Si el derecho fuera que voten y lo que se decida, yo estaría cometiendo una injusticia. Por lo tanto, hay que plantearse, ¿existe o no existe un derecho a la secesión? Y mi opinión, después de darle vueltas a este asunto muchos años, desde la serenidad, mi opinión es no. Por supuesto, los independentistas dirán, ya, pero en nuestro caso no es de secesión, es de autodeterminación. Ya, pero para que exista una autodeterminación lícita que se haga solo por una mera votación, de un modo pacífico, con acuerdo de las dos partes, se requiere eso, que haya una opresión, que haya sido invadido el territorio, etc. Eso, por supuesto, no sucede en los Países Bajos, ni ya sucede en el caso de Escocia, y por supuesto no en el caso de Italia. Si nos retrotraemos los siglos, Escocia fue invadida por los ingleses, hubo batallas para que se conformara la unión de Bélgica con Holanda, y el norte de Italia invadió el sur. Vale, sí. Aunque ahora justamente es el norte de Italia el que hay un grupo que quiere independizarla, curiosamente. O sea, si nos retrotraemos antes o después vamos a encontrar un argumento. Otra cosa es que se invadiera una etnia determinada y lleven 4 siglos de opresión, de objetiva opresión. Vale, esto ha pasado en algunos lugares del mundo. Yo creo que esta cuestión ya está analizada desde un punto de vista moral. He dado mi opinión. Puedo equivocarme, yo no soy el Papa, yo aquí no soy un profeta que ha recibido un mensaje divino, no, puedo equivocarme. Pero como padre espiritual sí que me veo en la obligación moral de dar una respuesta clara a una cuestión teórica, como es el independentismo en un lugar determinado. Y más cuando de responder de un modo o de otro pueden provenir muy graves consecuencias. Los políticos hablan de lo que se puede hacer. El sacerdote debe hablar de lo que es lícito o no es lícito. Bien, yo creo que ya lo he analizado todo. Repaso en mi mente, creo que ya no tengo nada más que decir. Por favor, yo les pediría a los nacionalistas que no piensen que he hablado desde el partidismo. Lo que he dicho además se puede resumir en esta frase: la unidad de una nación es un bien moral. La unidad de una nación es un bien moral. De acuerdo que pueden existir casos de opresión espantosa, de acuerdo. De anexiones violentas, de acuerdo. Esto es como decir, el matrimonio es un bien. Bien, puede haber matrimonios forzados, pero salvo casos así, el matrimonio es un bien. La unión matrimonial es un bien. La unidad de un Estado es un bien. Esa es una frase perfecta en sí misma.
Por lo tanto, no es un asunto moralmente indiferente. Como sacerdote, si yo viviera en territorios independentistas, donde hay grupos independentistas, porque claro, la tragedia en España es que más o menos en esos dos territorios, el País Vasco y en Cataluña, ahora mismo, 2023, tanto independentistas como no independentistas están rondando el 50% por cada lado. ¿Qué haría yo en un país independentista? Bueno, diría lo que pienso que es lo moral y ya está, no estaría todos los días repitiendo lo mismo, ya cada uno que obre en conciencia. Yo os digo, a mi buen entender, lo que está bien, pero no estaría ya insistiendo. Y tampoco criaría mala sangre, tampoco viviría enfadado, enfurruñado. No, mira, yo ya lo he dicho, que sea lo que Dios quiera. Y si se logra la independencia, pues ya está. Mira, aquí lo único que realmente importa es que la gente viva en Dios, que crezcan las virtudes en ellos, que se salven, que estén en el cielo para toda la eternidad y se santifiquen aquí en la tierra. Eso es lo importante. Que un territorio pertenezca aquí o allá, en la eternidad nos va a dar lo mismo. Ahora bien, la cuestión moral hay que responderla. Hay que responderla. Que un país se divide no es el fin del mundo. No es el fin del mundo. Pero realmente no era mejor tratar de solucionar los problemas buscando el bien común. Por supuesto que me parece menos lícita todavía cuando los habitantes de un territorio dicen, no, separémonos porque esta tierra es más rica. Separémonos porque esta tierra es más rica. El egoísmo. Ha habido casos en que se ha planteado un poco así la cuestión, No es un ejemplo hipotético, podría decir, casos. Pero al final, precisamente porque a mí no me importa nada la política, porque respeto a todos, de verdad, a todos, también a los que no piensan como yo. Lo piensas fríamente y dices, vivamos juntos, no nos separemos. La separación no es fuente de soluciones. Mucho peor cuando hay grupos radicales que sí que cultivan el odio. No debemos ser ingenuos. Cuando hay un gran apoyo independentista, menor del 50%, siempre va a haber un tanto por ciento muy radical. Y que va a estar dispuesto a defender las ideas con la violencia. Hay que ser realistas, eso es así. He dicho menos del 50%, porque claro, si en un territorio el 90% estuviera a favor de la independencia, eso es distinto. ¿Dónde está el límite para decir ya? ¿En el 51%? En el 51%, si se quisiera independizar una zona de la costa, la de Marbella, Sotogrande, etc., dijeron, vamos a independizarnos. Y sacaron una mayoría abrumadora allí, esas urbanizaciones de lujo. Es lícito que por el 51% de un determinado territorio, no es que hay razones históricas,
al final es también cómo vive uno esas razones históricas, porque tantas zonas de Andalucía podrían independizarse, porque fueron reinos, realmente fueron reinos. Pero es verdad, no se han sentido nunca explotados, han formado parte de una unidad en pie de igualdad. Lo mismo ha pasado en Cataluña y lo mismo en el País Vasco. Se puede apelar a que en la dictadura de Franco, pues sí que se postergó el idioma y una serie de cosas, vale, pero bueno, realmente tampoco por aquello ya vamos a romperlo todo ahora. Un último llamamiento, antes de darle al botón que apaga esto, la grabación. Usted imagínese que es nacionalista, me ha escuchado, y dice, va, típico discurso de alguien que vive en Madrid. Vale. Pero caridad, la caridad. Yo lo reconozco, tenemos que tener caridad hacia ustedes. Tenemos que tener amor cristiano. Sois hermanos nuestros. Tengamos caridad entre nosotros. No caigamos en la trampa de la confrontación, de no nos entienden y no nos pueden entender. Yo sí que me esfuerzo en sopesar sus razones, aunque me parezcan insuficientes, en sopesar sus cuestiones sentimentales, que son muy libres. Yo he puesto aquí argumentos basados en lo que yo creo que es la racionalidad. Pero amémonos. Desde luego, lo que yo acabo de decir solo se sostiene desde la objetividad de la moral. Si todo es relativo, da lo mismo independentismo que no. Si las cosas son o no objetivamente lícitas o no, allí sí que puedo responder a la pregunta. Pero desde una relatividad total, pues mire, usted piensa de una manera y usted piensa de otra. Ya está. Porque creo en la objetividad de la moral que se basa en la lógica. Es por lo que puedo dar una respuesta a la cuestión moral. Y una última cosa, muchos me han dicho, los obispos, siempre callados. No, los obispos han hablado muchas veces y muy bien. Otra cosa es por qué en los medios de comunicación su voz no ha resonado. Pero ahí está el cardenal Omeya, ahí está Monseñor Munilla, tantos y tantos obispos que, de un modo no partidista, han intentado, lo han conseguido, dar una respuesta a la gran pregunta. ¿Esto es lícito? Bueno, nada más, y me despido de todos vosotros, deseándoos lo mejor.